Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo domingo de lives para hablar sobre tartamudez. Hoy nos acompaña nuestra fonoaudióloga de Temuco, Camila Obreque. Salúdanos, Cami. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí. Bueno, la idea de hoy y el tema de hoy que Camila también propuso es la tartamudez en la pandemia. Este es un tema que hace algún tiempo atrás también lo hablamos en un live, pero nunca está de más el volver a responder las preguntas más frecuentes que con Camila ahora estábamos hablando, que son las dudas más recurrentes de los usuarios, de los padres, lo que uno ve en internet y obviamente las preguntas que ustedes tengan que nos pueden ir dejando en los comentarios, que vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, antes de empezar todo, voy a presentarte como corresponde. Eh, bueno, Camila Obre, que es fonoaudióloga de Fluir Más en Temuco. Y además, ella está atendiendo en un centro. Cuéntanos, Cami, ¿dónde la gente puede encontrarte? Sí, actualmente estoy atendiendo a domicilio y también estoy atendiendo en un centro integral que se llama Centro Imagínate, que es de la ciudad de Temuco. ¿Ya? Así que estoy atendiendo en consulta o a domicilio como les acomoda a los papás. Y también pueden encontrarme o contactarme a través de mi Instagram, que es @fonoaudióloga en tu hogar. Déjame escribirlo. Lo voy a escribir al tiro. Fonoaudióloga en tu hogar. ¡Ting! ¿Será ese? Sí, exactamente, ese es mi Instagram profesional. Sí, ahí la pueden seguir porque ahora después de toda esta conversación la van a querer seguir. Y obviamente para saber un poco más de ella pueden entrar a nuestra página web que es fluirmas.com. Ahí van a encontrar su currículum y van a ver también los lugares en donde atiende, etcétera, y el teléfono de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas, muchas gracias, Cami, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias también por traer este tema, que es un tema que muchas personas recurrentemente mencionan en redes sociales, nuestros usuarios también nos reportan estos cambios que ha habido en la tartamudez durante la pandemia, ¿sí? Así que cuéntame, ¿por qué motivo decidiste hablar de este tema? Bueno, primero que todo, hace un tiempo leí una información que redactó Scott Yarus, que es una persona muy, muy importante en relación a la investigación en el área de la tartamudez. Y esto también me hizo como clic en relación a las dudas que tenían la mayoría de los papás, ya que muchos han consultado durante este periodo de pandemia que llevamos, pero también muchos papás sienten la preocupación o relacionan el aumento de las trabas, de las disfluencias, con el contexto que estamos viviendo de pandemia. ¿Ya? Además, yo vivo en Temuco y en Temuco ya vamos en la tercera cuarentena. ¿Ya? Entonces ha sido mucho más el encierro que hemos vivido, obviamente han aumentado los niveles de estrés en general y me parece que es un tema súper interesante como para aclarar algunas dudas y obviamente mientras más clara sea la información, mejor va a ser también la relación que establezcamos con la tartamudez. Absolutamente. Bueno, aquí tenemos a nuestro primer fan que todos los domingos está conectado, Ignacio Opaso. Hola Ignacio, dice hola Ana Karina y Camila Breque, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos Ignacio hablando de tartamudez un domingo más porque nos encanta, nunca se acaba el tema. A veces decimos, ¿y de qué hablamos? Y siempre aparecen un montón de temas nuevos que es necesario recordar. Bueno, respecto de lo que mencionabas tú, Cami, de la tartamudez en pandemia, una de las cosas que a mí me ha pasado bastante es que los papás, cuando uno hace la historia clínica y les empieza a preguntar cuando empezó la tartamudez, etcétera, muchos papás me han dicho, es que antes no era tanto, antes no era tanto. Y ahí uno dice, ok, desde antes de la pandemia ya había disfluencias.
Pero ahora con la pandemia, los papás dicen que o ha aumentado o que la ven más. ¿Qué es lo que piensas tú sobre eso, Cami? Bueno, primero que todo, todos, los padres, los niños y nosotros los terapeutas también, nos hemos visto sometidos a un aumento de estrés y preocupación general. Entonces sucede mucho de que los papás quizás ahora se están preocupando por cosas que antes no las veían tan importantes o no les tomaban tanta relevancia. Ya, entonces probablemente por eso también los papás están consultando más en los casos de tartamudez propiamente tal. Y esto también se suma a los cambios de horarios escolares y laborales que todos hemos tenido. Entonces, probablemente los papás ahora pasan más tiempo con sus hijos. El hecho de pasar más tiempo con sus hijos genera que los escuchen hablar mucho más tiempo. Ya, o sea, probablemente muchas mamás me decían, yo lo escucho ahora cuando está en clases, cosa que antes nunca en mi vida había sucedido porque obviamente iba al colegio. Y esta ansiedad que generaba en los papás era justamente cuando su hijo estaba en las clases online y veía que tartamudeaba tanto que no se lo imaginaba que durante el contexto fuera de pandemia fuese así. Entonces, así como en resumen, claramente si estamos escuchando más a los niños, es probable que escuchemos que tartamudeen más o que percibamos eso, ¿ya? Y que incluso podamos ir identificando algún tipo de influencia que antes no identificábamos o que no le poníamos tanta atención. Absolutamente cierto. Bueno, aquí hay un comentario de David Baigorria. Hola, Gaspar hablaba muy fluido, pero empezó a tartamudear como en septiembre. Y lo primero que pensé fue que debido al encierro se gatilló esta condición, pero gracias a ustedes nos dimos cuenta de que no era así. Qué bueno, David, muchas gracias por seguirnos y por vernos. Sí, porque algo que ocurre frecuentemente en los papás, en las mamás, en los cuidadores, los abuelos, etcétera, es el por qué. ¿Por qué si antes no tartamudeaba o si antes no era tanto, como a mí me dicen? ¿Por qué ahora sí? Y lo primero es buscar respuestas a lo que pasa en el entorno cercano, en lo que ha pasado inmediatamente, en los cambios que ha habido. Y dentro de esos está, claro, la pandemia, el encierro, el estar sometidos también a más estrés, porque todos estamos más estresados últimamente, hemos tenido que readecuar nuestras rutinas, readecuar todo. Entonces, la primera respuesta que los papás encuentran es el encierro el que provoca esto. Pero ahí también hay otra cosa súper importante, ya sabemos, y ustedes que también nos siguen, también saben, porque ustedes cada día saben más que nosotras, que la tartamudez tiene una base neurológica. Algo le pasa al cerebro, a la persona, que hay una predisposición al tartamudeo. Entonces, si bien hay factores externos que pueden gatillar, como bien decía aquí David, en realidad hay una predisposición al tartamudeo desde antes. Y eso es súper importante entenderlo, porque a veces, claro, es fácil buscar respuestas desde afuera, como hablábamos en los lives de los mitos, por ejemplo, de, no, si justo vio al perro o justo lo mordió un perro, se cayó y empezó a tartamudear. Y en realidad tenemos que darnos cuenta que había una predisposición antes para empezar a tartamudear, Y ¿cierto? sí, qué importante lo que nos dice David, porque mientras los papás, los cuidadores, los familiares de las personas que tartamudean estén informados y con información actualizada, van a poder sobrellevar de mejor manera estos altos y bajos que tiene la tartamudez también, porque tenemos que recordar que una de las principales características de la tartamudez es que es fluctuante, que van a haber días muy buenos, van a haber otros días quizás con más disfluencias, e incluso hay papás que de repente pueden llegar a pensar que se le pasó al niño y de repente aparece nuevamente. Claro, claro. Y ahí volvemos a muchas veces, como esto que mencionaba, los papás se asustan, buscan respuestas y también pasa cuando vienen estos vaivenes y empiezan a buscar y ya, es que no, parece que es donde volvió al jardín
que empezó otra vez a tartamudear. Entonces, dan ganas, si uno lo piensa de esa forma, es como ya mejor que no vaya al jardín, porque vamos tan bien que mejor no se exponga a esto. Y ahí es donde viene la invitación de nosotras como terapeutas, de decirles, empecemos también a entender cómo es la tartamudez para aceptar estas variaciones como Camila menciona y, y empezar a mirar de una perspectiva un poco más optimista que también este niño, esta niña merecen salir, pasarlo bien, estar sometidos a estresores externos porque en realidad tienen que ser niños y niñas plenos, aunque eso implique que en ocasiones los vaivenes de la tartamudez se noten un poquito más, Ujú. ¿cierto? Claro, y también así es la vida, no podemos privar a los niños de algunas experiencias que le causen más ansiedad o menos ansiedad. Mientras ellos puedan participar y desenvolverse sin dificultad y comunicarse, que es lo principal, creo que con eso estamos súper. Sí. Mira, aquí tenemos varios saludos más. Débora Montalva, hola chicas, saludos. Gracias por acompañarnos. Ignacio nuevamente que nos saluda. Muchas gracias por acompañarnos. Macarena, libre y feliz. Hola chicas, saludos desde Talagante. Muchas Gracias por acompañarnos. Pablo Bonilla, buenos días, un domingo feliz. Feliz domingo. Pura vida desde Costa Rica. Muchas gracias, Pablo. Qué bueno que nos acompañas otra vez. Cuéntanos tú, quizás nos quieres contar cómo ha sido también tu vivencia en este tiempo de pandemia con la tartamudez y a lo mejor puedes aportarnos también cómo lo has vivido tú, qué cambios has notado, qué cosas te han llamado la atención para que lo vayamos conversando. Ignacio dice, sí, po, obvio. Cada vez van aprendiendo más. Marcia Velázquez, saludos chicas, excelente temas. Gracias Marcia por acompañarnos en este live. Bueno, la idea es que podamos ir resolviendo bastantes dudas y compartiendo nuestras experiencias. A mí sí me llama harto la atención, lo vuelvo a repetir, en realidad soy un poco reiterativa, lo sé. Esto de que los papás me digan, es que antes no era tanto. Y claro, están más tiempo con los niños y ahora sí se dan cuenta de las disfluencias, que la frecuencia era más de la que ellos pensaban, etcétera. Cuéntame, tú trabajas también en un colegio. ¿Cómo te ha ido con eso de las clases online y la tartamudez? ¿Cómo has visto ese tema? ¿Crees que también ha influido en este aumento, entre comillas, de la preocupación de los papás? Sí, creo que todo está como súper ligado y finalmente si uno hace un análisis, lo que le sucede a los niños que tartamudean también nos sucede a nosotros los terapeutas o a cualquier otra persona. Tenemos que pensar que los niños en general, todos los escolares, se han visto enfrentados a nuevas situaciones, a nuevos cambios de ambiente, a nuevas experiencias como son, por ejemplo, las clases online. Y nosotros, yo personalmente también, trabajo en un programa de integración donde en un comienzo, cuando se suspendieron las clases, no sabíamos de qué forma íbamos a trabajar y luego durante la marcha fuimos aprendiendo y descubriendo ciertas estrategias, desarrollando habilidades que quizás no sabíamos que teníamos también. Y aquí a nosotros también nos pasa eso. Nosotros también sentimos ansiedad, miedo, saber si realmente lo estamos haciendo bien o no. Yo en un comienzo tenía mucho miedo de trabajar como por telepráctica, telemedicina o teleterapia, como lo quieran llamar. Me daba mucho miedo. Y una mamá de mis pacientes me instó a intentarlo. Y es un paciente súper chiquitito que tengo, tiene 3 años, entonces yo decía, no, no va a funcionar. Pero acá también está el rol importante que tienen los papás. Claramente, esas intervenciones no hubiesen sido provechosas si no estuvieran los papás. Entonces creo que todos nos hemos visto enfrentados a nuevas situaciones, todos hemos tenido ansiedad y tenemos que también verlo desde el punto de vista de los niños que tienen tartamudez. O sea, un niño que tiene tartamudez y que le cuesta quizás participar en clase, ¿cómo se va a enfrentar, qué va a sentir frente a una clase online? Uno de mis pacientes, un día conversamos sobre este tema con la mamá y me decía, lo que pasa es que ya estamos en la clase,
él es súper Mateo, de hecho es el mejor alumno de su curso. Y me decía, está en la clase, la profesora hace una pregunta, yo sé la respuesta y ya. Y la ejercito, la repito en mi cabeza y cuando ya voy a ir a hablar, otro compañero habló antes. Entonces, finalmente, él que prefería no participar porque sabía que le iba a costar y por el miedo a tartamudear, prefería ensayar varias veces la frase y ya cuando iba a hablar ya alguien había respondido. Entonces, todos nos hemos enfrentado a estas nuevas situaciones y probablemente por eso también este cambio de ambiente ha generado que probablemente los niños también pueden haber aumentado las disfluencias que tienen. Ya no es que solo los papás estén escuchando más, sino que también se puede producir un aumento por el cambio de ambiente, este estrés que todos tenemos finalmente y no sabemos qué va a pasar, este futuro es tan incierto, que hemos tenido como que ir adaptándonos y ir adecuándonos a las nuevas experiencias. Yo creo que quizás los niños, de cómo lo vieron en marzo, abril, las clases online, a cómo las vieron ya en diciembre, obviamente que tiene que haber habido un cambio, que se fueron adaptando, y también ahí juega un rol súper importante el rol de los profesores. Y yo he hecho como mucho énfasis en hablar con los profesores durante este año y explicarles y que tratar de que los profes igual vayan mediando y dando los turnos, que cuesta. Yo sé que los profesores han hecho un gran trabajo maravilloso, pero cuesta igual, o sea, cuando tienen 30, 40 alumnos en algunos colegios, ir como mediando quién participa o no es difícil. Sí, yo creo que ese es un punto súper importante y también me ha pasado. Los papás mencionan también claro, los niños quieren participar y alguien más responde por ellos porque se demoran un poquito más. Y lamentablemente a través de estas plataformas no siempre se puede ver el rostro de la otra persona. Creo que también eso es algo importante a considerar en los colegios. Yo sé que cada uno o cada colegio funciona con lo que tiene, con lo que le acomoda, pero en lo personal, esta plataforma del Teams, por ejemplo, me ha tocado hacer charlas y cosas a través de Teams y es tremendamente incómodo porque tú no ves ni escuchas al resto, no tienes la opción de ver quiénes están, etcétera, y no tiene que ver con la cámara, es porque la plataforma no lo permite, es como para que tú expongas. Entonces, ante esa situación, un niño, niña, adolescente que tartamudea, incluso un adulto que está en una reunión de trabajo donde no hay un feedback de las otras personas, donde los demás no están viendo su rostro, la comunicación se entorpece bastante a veces. Entonces, ahí es un punto importante. Yo prefiero, por ejemplo, usar Zoom en lo personal porque uno puede ver así como la gente que está, al menos. Obviamente las cámaras se prenden, se apagan, etcétera, pero hay una interacción distinta y creo que también ahí hay una posibilidad extra de poder darle una vuelta a esta comunicación que aunque sea a través de la pantalla pueda ser eh, utilizando el lenguaje no verbal, que es algo súper importante para aprender a esperar los turnos, para escuchar al otro, etcétera. Quiero aprovechar de saludar aquí porque Pauli Cejas dice, qué hermoso tema. Primera vez que me conecto, saludos desde Argentina. Muchas Hola. gracias, Pauli, por acompañarnos. Pamela Sandoval dice, hola colegas, un cordial saludo para ambas y pedirles como consejo para esta época de vacaciones alguna recomendación de libros actualizados para mantenerse al día, porfis. Cariños a ambas. Bueno, te cuento que en el canal de YouTube de Fluir Más hay dos entrevistas a dos personas que tienen literatura en español. Una es Beatriz Bien de Tusset y otra es Alicia Fernández Zúñiga. Ellas tienen libros y ahí están los links para comprarlos y todo. También podemos sugerir Barry Guitar, por ejemplo, Scott Yarus, Yairi. Hay un montón de autores eh, que pueden ir explorando, ¿ya? Pero en español están esas dos personas y están las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Y son como súper claritos esos libros, son como muy amigables. Claro. Jessica Tenorio, buenos días, espero estén muy bien. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos. Adela Mardones, buenos días. Como todos los domingos, les saludo desde mi querido Chillán Viejo, región del Ñuble.
Amo Ñuble. Yo les dije, mi familia paterna es de allá, así que un saludo a todos, a todas las personas de Ñuble, de la región. Hola, gracias desde Perú. Tengo una niña de 12 años a quien apoyo y ayudo con su disfluencia. Bendiciones. Muy bien, qué bueno que se vengan a informar un poquito más de detalles a través de estos lives. Yo sé que a veces puede parecer como, hoy, bueno, están solo hablando, pero les aseguro que lo que uno escucha de la experiencia, ya sea de los usuarios, de los terapeutas que estamos constantemente trabajando con tartamudez, uno aprende tanto de la sola experiencia del, oh, mira, qué buena idea, no lo había pensado así, no lo habían visto así, así que gracias por acompañarnos. Y qué bueno que usen estos lives como herramientas de aprendizaje. Y la PAME nos dice, excelente, muchas gracias. Sí. Bueno, en esta comunicación online, creo que también en los adultos se han visto algunas dificultades cuando se trata de comunicarse en el trabajo, pero hay otras personas que se sienten muy aventajadas de usar estas plataformas también. Tenemos que tener esa mirada siempre súper amplia de que la tartamudez es vivida de manera tan individual y tan personal que hay personas, hay niños, probablemente incluso adolescentes, que a lo mejor se sienten más cómodos hablando a través de estas plataformas online versus otros que se sienten tremendamente incómodos. Sí, eso también es verdad. Ana Ujú. Karina, lo que me gustaría destacar es que igual Dime. siempre como que hablamos de la pandemia y es todo como muy negativo, pero yo siento que también tenemos que verle el otro lado, el lado positivo, y a mí también me ayudó a descubrir nuevas habilidades con los niños. Tengo dos casos puntuales, uno que es que me emociona muchísimo, muchísimo, que es un niño del colegio que estaba en octavo. Y este año recién lo empecé a ver, porque generalmente en los colegios el fonoaudiólogo como que se dedica a los cursos más pequeños. Y hicimos un trabajo durante todo el año y finalmente hicimos un video de despedida para la licenciatura donde participaron algunos niños de octavo, como 5 niños. Y con la educadora diferencial dijimos ya, que participe él. Además, él tiene otras dificultades lingüísticas también y de aprendizaje. Y la verdad es que era un desafío tremendo. Él tenía que decir una frase en el video en relación a la licenciatura, pero sabes que lo logró maravillosamente. Era súper emocionante verlo, que él se pudo enfrentar a una cámara, poder decir esta frase de forma fluida, cosa que quizás muchos de los profesores se sorprendieron porque es un niño mucho más introvertido, más tímido. Entonces ellos mismos se fueron dando cuenta de que podían desarrollar habilidades que quizás en otro contexto no se hubiesen desarrollado. Y me pasó lo mismo con otro niño que me decía que en el colegio le pedían hacer como presentaciones con videos, como por ejemplo disfrazarse de un personaje y hablar del personaje. Y tenía muchísimo, muchísimo miedo de hacerlo, porque sentía que después lo iban a proyectar y que todos los compañeros lo iban a escuchar tartamudeando. Y finalmente fuimos trabajando esto también en las sesiones, con el apoyo de los papás también, y sabes que las presentaciones le salieron pero maravillosas, maravillosas, logró un dominio, se empoderó del tema, y creo que eso es súper bueno, o sea, que el niño también vea que puede hacer muchas cosas, y que Claro, perdamos como ese miedo también a hablar a la cámara. claro. Y más allá de la fluidez que los niños puedan ganar o no, es el hecho de mostrarte y ser capaz de hacer lo que quieres hacer. A mí también me ha pasado algo que varios niños, gracias a la pandemia, han empezado a hacer sus canales de YouTube. Sí, Y son niños, niñas que hablan, se traban y lo pasan tan bien porque han tenido la oportunidad también de explorar esas otras áreas a nivel online, por decirlo de alguna forma. Les gusta compartir los juegos que hacen, etcétera. yo creo que lo principal es que disfruten lo que están haciendo y que desarrollen esa confianza y no le pierdan el miedo a hablar. Claro,
le pierdan, perdón, que le pierdan el miedo a hablar. Sí, de todas maneras. Bueno, dentro de las cosas positivas también que podemos hablar respecto de la tartamudez en la pandemia, creo que es el hecho de que los padres se dieron la posibilidad de estar más presentes también, porque estuvimos obligados a compartir espacios, a compartir tiempo, a compartir el internet, que mientras el niño o la niña están en sesión, no pueden estar en reunión, entonces los papás también aprovechaban ese ratito de compartir con los hijos durante la sesión y creo que fue algo bastante positivo, algo bastante lindo para nosotras también y poder llegar a más personas de la familia, abuelos que a lo mejor nunca se imaginaron que iban a estar en una sesión fonoaudiológica, tíos. Sí, creo que a mí también me ha pasado lo mismo y lo destaco muchísimo, sobre todo en los pacientes que atiendo a domicilio. Hemos incluido a todas las personas que están en la casa. Y de repente si hay algún amigo también. Entonces ha sido como mucho más versátil, hemos tenido la oportunidad de ir desarrollando estas habilidades o también el ir aceptando la tartamudez con diferentes personas, cosa que igual es difícil de repente. Muchas veces pasa que los papás dicen, es que contigo, uy, habla súper fluido, no, todo bien, y conmigo no quiere hacer nada. Y ahí es cuando decimos que es tan importante que los papás puedan participar en la terapia y que sean parte. Claramente nuestro enfoque no es que venga el niño y nos olvidamos de la familia. Tenemos que trabajar todos Sí, en conjunto. sí, sí. No, yo creo que también se abría este espacio de naturalizar un poco más que el niño esté en terapia, que le toca la fono. También esto de entrar a la casa de la gente y que también entren a la casa de uno. Yo tengo aquí a mis gatitos. Yo creo que todos mis pacientes conocen a los gatos porque se pasean como locos. Y también uno conoce las mascotas y la casa y todas las cosas. Creo que esas también son cosas positivas que rescatar dentro de esta pandemia. Y bueno, hablamos de esto porque nuestros usuarios son la mayoría con tartamudez. Mira, Pablo Bonilla, desde Costa Rica, nos escribe un tremendo texto, así que lo voy a publicar, pero no nos vamos a ver. Así que no se estresen. Ay, no se alcanza a ver todo, parece. Bueno, mi tartamudez en esta pandemia. Una pregunta que me hace respirar muy profundo y sonreír. Desde el inicio, al ver que en mi país eran pocos casos, 10 a 20 casos por día no me afectaba tanto porque todo era normal. Pero luego al pasar 1.500 casos por día comenzamos con las restricciones, comenzamos con los problemas económicos y comenzamos con la tartamudez mucho más notable. No me salía ni una palabra, por tanto, estrés que manejaba. Sí, yo vivo solo y una noche lloré, liberé todo eso que sentía. Ay, Pablo se cortó ahí, pero claro, claro, yo creo que en los adultos se ha vivido con una intensidad distinta. Si bien los niños están encerrados, no pueden ver a sus amigos, se ha perdido esto de la socialización un poquito, que es lo que uno más gana en los colegios, el compartir con otras personas de tu edad, jugar, pasarlo bien, conversar, etcétera. En el caso de los adultos hay una preocupación extra, como dice Pablo, a nivel económico. Claro. Muchas personas han perdido también su empleo o han visto mucho más limitadas sus posibilidades de acceder a recursos para sobrevivir, o sea, a partir de ahí. Y obviamente esta preocupación del tener que cuidarse, del cuidar a los que están cerca tuyo, de no contagiar, esto del confinamiento que tú mencionabas, yo creo que aquí Santiago va a entrar, espero, en confinamiento, quizás esta semana, no sé, porque lamentablemente es un tema de nunca acabar. Y claro, todo ese estrés que la persona vive va a tener una repercusión en la fluidez del habla. Claramente. Y qué importante lo que nos dice Pablo, que sacó, votó todo eso, porque creo que, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, no podemos ocultar nuestras emociones. Y va a ser normal y tenemos que aceptar. Si tenemos miedo, si tenemos pena, si de repente nos da rabia algo, yo creo que lo mejor es poder ir viviendo y aceptando nuestras emociones.
cuesta. Pero de a poquito podemos ir avanzando en eso. Sí, y ganar en estas redes de apoyo, por ejemplo, este live que hemos hecho durante gran parte del año, no hubiera sido posible sin este tiempo de pandemia, porque gracias a que estamos en la casa, que no hay muchas alternativas de entretención, también hemos podido hablar más de la tartamudez, hemos podido visibilizar más el tema, la gente ya se suma al live o sabe que después lo puede volver a ver más tarde, y el establecer estas redes, el darnos cuenta que no estamos solos es tremendamente importante. ¿Sí? Y Pablo, gracias por escribirnos, porque de verdad creo que también quienes tartamudean han encontrado un montón de apoyo a nivel virtual. Se han dado a conocer grupos en donde la gente también comparte sus experiencias en tartamudez y todo, y eso es un alivio igual. Sí, es un alivio en cierta forma, compartir la experiencia, compartir las preocupaciones respecto de la tartamudez y de la pandemia, obviamente, pero como nos estamos centrando hoy día en lo que es la tartamudez, eso es súper, súper importante. Y qué rico también poder leer que nos ven una semana más, y ya es como que son nuestros fans. Y de todas partes del mundo, y eso también es increíble y es muy lindo. Como les mencionábamos, a veces solamente hablamos, compartimos nuestra experiencia, nuestros pensamientos, no es nada del otro mundo, pero el hecho de saber que somos todos tan vulnerables y que somos humanos, que compartimos preocupaciones y que también como terapeutas nos interesa mostrarle a los demás que sí entendemos un poquito la tartamudez desde otra perspectiva. Creo que eso es de una ganancia gigante para los terapeutas que nos ven, para las familias que nos acompañan, para personas que no tienen nada que ver con la tartamudez y que quizás igual nos siguen. Gracias y qué bueno que sigan motivándose por estar aquí semana tras semana. Sí. Quería saludar aquí a Fior, que Fior es nuestra fonoaudióloga de República Dominicana. Saludos, Fior, muchas gracias por acompañarnos. Y Gira Piñeros, saludos desde Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Gracias desde Colombia por acompañarnos. Sí. Bueno, ¿qué otro punto importante recuerdas haber leído en este blog de Scott Yarus? Scott Yarus, les menciono, es, como decía Cami, un investigador en tartamudez, es terapeuta, tiene mucha experiencia y lo más lindo que él tiene, bueno, una de las cosas más lindas que uno rescata de él, de todo lo que tiene, de todo lo que tiene, porque es maravilloso, es un amor de persona, es el hecho de que siempre comparte y trata de empoderar al resto para que todos nos sintamos seguros de saber de qué estamos hablando frente a la tartamudez. Entonces, por eso estamos hablando también de esos comentarios que él y su equipo han hecho, Scott Yarus y Nina Rips. Sí. Sí, otro punto súper importante era que quizás no todos los niños que tartamudean, que quizás estaban recibiendo terapia antes de la pandemia, han continuado con sus sesiones de terapia. Puede ser por diferentes motivos, pueden ser motivos económicos, por el distanciamiento social, quizás por el mismo hecho del virus, de que hay familias que son mucho más cuidadosas quizás. Entonces, el hecho de que no se haya continuado la terapia también pudiese estar afectando en que no sigan practicando las estrategias. Entonces, esto también podría estar afectando. Sí, absolutamente. El hecho de... también pasa, y quizás en pandemia se mostró un poquito más. A mí me ocurrió con un par de casos que al empezar el confinamiento, los padres no quisieron hacer teleterapia, telemedicina, porque se asustaron, dijeron, no, es que no va a poner atención. Versus otros que sí dijeron, ya probemos, veamos qué pasa. Y creo que ahí todos hemos aprendido que gracias a la telemedicina, las sesiones a distancia,
se logran resultados y se logra este acompañamiento casi igual al de las sesiones, casi igual. Obviamente hay restricciones, pero es el hecho de saber que la otra persona está ahí, que de todas maneras nos vamos a conectar, que vamos a tener este ratito de compartir, de hablar. Tenemos también WhatsApp, por ejemplo, que es donde, o Telegram ahora, que es donde todas las personas comparten también sus inquietudes, hay una cercanía distinta. Y sí, muchos dejaron la terapia, muchos Ujú. dejaron la terapia. Claro, y también tenemos que ser conscientes de la realidad que vive nuestro país. O sea, muchas personas han perdido su fuente de trabajo, los trabajos han sido inestables, con esto de la cuarentena que pueden abrir o cerrar quizás los emprendedores. Es un contexto desfavorable económicamente. Absolutamente, sí. Ahora, no olviden, para los que no nos conocen, porque los que nos conocen ya saben, que obviamente ustedes pueden preguntar, consultar en Fluir Más, en el teléfono, ¿dónde está acá? Lo voy a mostrar, ahí está. Sobre los valores de atención, obviamente también nosotras damos ciertas facilidades a algunas familias donde obviamente más lo necesiten para atenderse, ¿ya? Pero también tiene sus límites. O sea, lamentablemente no podemos hacer terapia gratis por más que queramos, porque también es nuestro trabajo, pero, pero sí, obviamente hay situaciones en las que hemos podido apoyar igualmente, aún con toda esta situación económica adversa. Súper, sí. ¿Sí? Gira nos dice que también es fonoaudióloga. Gracias por acompañarnos. Y Pablo dice, las invita a mi país en algún momento, seré su guía personal y hablamos sobre tartamudez sin miedo. Sí, yo estoy esperando que se abran todas las fronteras porque quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar a tantos lugares. Yo también lo necesito. Sí, pero bueno, ya tenemos varios lugares donde llegar. Vamos a ir a Costa Rica y pura vida. Sí. Hoy Colo Colo versus U de Chile. Gracias, Ignacio, por el dato. Sí. Bueno, eh, cuéntame, Cami. Perdón. Y lo que te quería comentar es que qué importantes son estos espacios donde tú me estás contando que quizás habían papás que en un principio le temían a la teleterapia, porque a mí me pasaba lo mismo y quizás también es una forma de que los papás puedan vernos que somos igual una persona más, no, a veces no lo sabemos todo, tratamos de ayudar en lo que más podemos, obviamente, pero tenemos miedo igual que ellos, a veces somos inseguros en algunas cosas, y yo creo que todos en un comienzo le teníamos a si iba a funcionar o no esto de forma online, si el niño nos iba a atender o no, si se iba a concentrar, pero yo creo que fue algo muy bueno que también tuvimos de esta pandemia, o sea, se han logrado grandes cosas gracias a la teleterapia. Sí, y es algo impensado en otros tiempos. Sí, totalmente. Porque si bien nosotras, por ejemplo, realizábamos teleterapia, las personas que lo hacían era porque no quedaba otra alternativa. Pero en realidad ahora ya no hay opción. Ahora todos se han ido atreviendo por lo menos a tener una o dos sesiones de prueba para ver cómo funciona también esto de la terapia y se han sorprendido gratamente. Sí, y nosotros también, o al menos yo. Yo Sí, estoy súper... sí, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el hecho de que los pequeñitos, 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 de 2 años, sean muy cercanos a la tecnología. O sea, ellos se acostumbran a verte al otro lado de la pantalla y jugar contigo. Como que para ellos no hay ese límite que para uno puede existir. Y si bien uno ha tenido que adaptarse, porque por ejemplo con los pequeñitos, los señores cara de papa y los animalitos, todo eso es muy interesante para ellos enganchan igual con el juego, aunque sea a través de una pantalla. Eh, Ellos igual mantienen esta mirada a través de la pantalla. Creo que hay hartas cosas que hemos aprendido de la tecnología y que ya le hemos perdido mucho, mucho el miedo a enfrentarnos a la telemedicina. Ujú. Angélica Bernabé, ¡ay, hola Angélica! Que nos ve desde Perú, también nos saluda. Sí,
Ignacio, yo no voy a publicar nada de lo que estás hablando del partido, ¿ah? Porque nada que ver. No estamos hablando de fútbol aquí. Está haciendo publicidad. Sí, sí. Bueno, de todas maneras es siempre bueno recordar en términos de conceptos generales, como para ir entendiendo por qué estamos hablando de la tartamudez en la pandemia, es que muchas personas consultaron más o se asustaron porque hubo una mayor consulta por parte de los padres y todo a través de, o sea, de este medio. Perdón, es que me confundí donde estaba leyendo al Ignacio. Sí, no te preocupes, Ignacio, pero no lo voy a publicar. eh, bueno, hubo realmente una mayor cantidad de consultas, pero como Cami también nos estaba mencionando, se debe a que empezamos a mirar distinto también lo que estaba pasando con este niño, esta niña que teníamos enfrente. También otra cosa que yo creo que jugó a favor es esto mismo, por ejemplo, los lives. No somos las únicas que hacemos lives de tartamudez. Hay charlas. De hecho, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, hay una charla en el Centro Especializado de Tartamudez en Perú. Ah, si está Angélica por ahí, por favor, pon el link en los comentarios. Sí, póngalo aquí. Porque creo que se han abierto muchas más ventanas y más posibilidades de hablar de la tartamudez abiertamente, de escuchar distintas perspectivas. Eh, Creo que eso es súper importante, porque vamos a tener que... ay, pero Ignacio, ya me desconcentras, ¿dónde escribes tantas cosas? Eh, entonces, cuando nosotros tenemos esta posibilidad de a través estar en sesiones online, bueno, algunos me han visto que hago TikTok, ahora yo me creo joven y hago TikToks graciosos sobre tartamudez, en realidad para llamar la atención de otro tipo de personas, porque a veces es muy ajeno. El hecho de que se hable más de tartamudez hace que también la gente se atreva a consultar más, que empiece a dejar de normalizar el hecho de que le han dicho que no, que mi hijo va a tartamudear y que es normal a esta edad, que espere, que se le va a pasar. A través de todas estas instancias de información, también han dicho, hey, no, mejor voy a consultar, mejor pregunto, ¿cierto? Sí. Y ojo que Yo, siempre va a ser mejor consultar y por último descartar y quedarnos con esa tranquilidad de que está todo bien o finalmente que nos digan que hay algunas dificultades y comenzar a trabajar desde las etapas tempranas. sí, sí. Ahora, ¿por qué trabajar desde temprano? Porque mientras desde más pequeñito el niño vaya viendo que no hay ninguna dificultad con su forma diferente de hablar, para él va a ser más fácil establecer una relación sana con la tartamudez, para él va a ser algo más de él, una característica más, algo totalmente normal. Y no va a desarrollar quizás en etapas tempranas estos sentimientos o emociones negativas en torno a la tartamudez. Claro, claro, eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos, ¿cierto? También Carmen Vega nos saluda, buenos días desde Puerto Rico. ¡Ay, qué ganas de estar! Otro país, ay, todos ahí, países cálidos, entretenidos, lindos. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, creo que es tiempo de hablar de algunos mitos relacionados con esto mismo. Voy a preguntarte, ¿la tartamudez empieza o tiene causa psicológica? Excelente pregunta. Claramente que no. Hay una, como tú lo dijiste, hay una base neurobiológica de la tartamudez. Eh, las personas que tartamudean tienen una predisposición a desarrollar la tartamudez, ¿ya? Y este mito creo que es bastante ocurrente y que incluso pudiese relacionarse con la pandemia, que producto de la pandemia los niños comenzaron a tartamudear, pero no es esto. El niño tenía esta predisposición
a desarrollar el tartamudeo, pero quizás con este contexto de la pandemia se gatilló que apareciera, pero si no iba a aparecer en este momento de la pandemia, quizás iba a aparecer más adelante. Así que no tiene un origen psicológico. Sí, y eso es importante porque muchas personas nos preguntan, es como, ya, pero sí con la pandemia empezó la tartamudez o aumentó. Bueno, pero hay una predisposición biológica, Y todos ¿sí? estos cambios ambientales, estas nuevas experiencias que todos hemos tenido que aprender a sobrellevar, claramente pueden hacer que haya un aumento en las trabas, en las influencias que tiene el niño, pero no es lo que genera propiamente tal la tartamudez. Muy, muy clarito. Bueno, les cuento que si quieren aprender y entender un poquito de varios conceptos nuevos de tartamudez, principalmente para terapeutas, pero es una charla gratuita abierta para todos, ahí abajito dejé el link. Es una, un formulario donde se tienen que inscribir a las 6 de la tarde, hora chilena, será esta charla junto al Centro Especializado en Tartamudez de Perú. Y vamos a hablar de varios de estos conceptos también, ya por si les interesa y quieren aprender un poquito más. Esto también ha sido como lo bueno de la pandemia, creo, siento toda esta cercanía y, por ejemplo, yo quizás antes no confiaba como tanto en las clases online y como que prefería siempre lo presencial, pero ya me inscribí para hacer el curso con el Centro Especializado de Tartamudez, que antes no lo hubiese pensado así como tan lejos en Perú, pero ahora sí. Así que Muy bien. estoy Sí, de seguir aprendiendo. claro, y eso también es una invitación para los terapeutas que nos están viendo. Eh, anímense, el aprender online ya sabemos que no tiene nada de malo. Obviamente uno valora mucho lo presencial, lo práctico, etcétera, pero son las instancias que en este momento tenemos y hay que aprovecharlas. ¿Sí? Así que no falten a esa charla. Respecto de la pandemia, ¿qué sugerencias tú le darías, por ejemplo, a los papás en este tiempo de pandemia, a padres de niños que tartamudean, para ayudar a este niño a sentirse más cómodo con su forma de hablar en este tiempo? Yo creo que lo primero que todo es que los papás puedan vivir el tema de las emociones que tienen. Eh, lo mismo que decía, si sienten miedo, que lo conversen el papá con la mamá o con los demás familiares. Es normal que sientan miedo, que quizás sientan ansiedad, frustración, diferentes emociones en torno a la tartamudez, pero que de a poquito vayan tratando, obviamente es difícil, pero vayan tratando de ir acostumbrándose a escuchar a su hijo tartamudeando, de desensibilizarse, de tener una postura cómoda y también de ir aprendiendo a escuchar, que finalmente es lo que necesitan los niños, que le den un poquito más de tiempo. Y yo creo que es esto lo que nos cuesta, porque estamos todos como en este contexto de mucha ansiedad, de que no sabemos qué va a pasar y quizás a veces sobre reaccionamos. Y me imagino que le puede pasar también a los papás de los niños que tartamudean, que quizás es como ya está tartamudeando nuevamente, oh, ¿qué hago? Entra como esta desesperación, pero finalmente también tenemos que tener súper claro que la tartamudez es involuntaria, que aunque yo le diga al niño, cálmate, respira, el niño va a decir, ya, mi mamá me dice que me calme, que respire. Estoy calmado, ¿cuándo? Entonces finalmente, ¿qué va a ocurrir? Este niño se va a frustrar, va a decir, estoy haciendo lo que me pide mi mamá, pero no puedo. Hay algo que no me deja dejar de tartamudear. Entonces, cuando los papás logran entender eso, de que finalmente no les va a ayudar esto de cálmate, tranquilo, respira, siento que el ambiente es mucho más cómodo. Y Claro, finalmente, también tenemos que entender que los niños tienen todo el derecho de hablar tartamudeando si se sienten cómodos. ¿Ya? Y eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos, yo creo. Cuesta, es un proceso, no es que de un día para otro vamos ya, me voy a sentir súper calmado, pero tenemos que irlo como interiorizando de a poquito y conversarlo.
hablar sobre esto. Yo creo que el hablar nos ayuda demasiado. Claro. También otro consejo que uno quizás pudiera darle a los padres es que no tengan miedo de mencionarles a los profesores que su hijo tartamudea. A mí me ha pasado que en ocasiones los papás no quieren nombrarlo porque piensan que si el profesor sabe, entre comillas sabe, porque ya ha escuchado al niño tartamudear, pero el decirle, mi hijo tartamudea y está en terapia, es como ponerle una etiqueta negativa, etcétera. Sin embargo, cuando uno lo conversa desde esta necesidad de que el otro entienda qué es la tartamudez, que uno le explica al profesor, oye, ¿sabes que mi hijo tartamudea? Por favor, eh, ayúdalo manejando los turnos al responder en la sala de clases, o si se demora en hablar porque el micrófono está activado y él no habla, recuerda que a lo mejor está teniendo una traba muy grande, un bloqueo muy grande y no lo interrumpas. Eh, Ahí es donde como padres, como familia, hay que sacarse este temor de la etiqueta. En el fondo, lo que uno busca cuando habla de un diagnóstico, cuando uno habla de tartamudez con todas sus letras, es mostrarle a la persona, bueno, mi niño habla así, entonces por favor pon atención porque no es que no se sepa la respuesta, no es que se esté demorando a propósito, recuerda que va a estar trabado, etcétera. Entonces, quitémonos también un poquito este temor de hablar de la tartamudez en el colegio. Es mucho mejor que los profesores sepan de qué estamos hablando, frente a qué se encuentran, más que a esconderlo. O sea, los profesores no lo van a tomar de mala manera. Sí, y para eso también estamos las terapeutas, o sea, si ustedes están en terapia, su terapeuta se puede comunicar con el entorno del niño o de la niña, y eso es lo importante. Y los profesores lo agradecen mucho porque finalmente ellos tratan de hacer lo mejor posible, pero también desde el desconocimiento, ¿ya? Porque lamentablemente hay poca información, de repente la información no es clara, puede que algún profesional te diga alguna cosa que tienes que esperar o eso, y nosotros llegamos diciendo todo lo contrario, eh, pero lo agradecen porque finalmente lo que ellos necesitan es esta información y cuando comprenden que no es que el niño sea ansioso, porque muchos profesores me lo han dicho, es que yo pensaba que era porque este niñito es muy ansioso, es súper inquieto, no se queda sentado nunca, entonces como que tiene tantas ganas de hablar, que por eso está mudeado. Pero cuando ya comprenden que en realidad hay una base neurobiológica, que hay una predisposición genética también, y que lo hace de forma involuntaria, no porque el niño quiera, creo que igual ahí cambia totalmente el paradigma de los profesores. Sí, sí, así que perdamos también el miedo a hablar. Perdón, hablar de tartamudez, nosotras como terapeutas, hablar con los profesores, en la familia, etcétera. Y ese es otro consejo también, el pedirle a la familia a través de la educación al entorno cercano. Ay, justo los perritos de los vecinos están ladrando, lo siento. Yo tengo gatos, mis gatos son calladitos, pero los perritos ladran. Eh, También es importante que se le diga al tío, a la tía, a la abuela, a la nana que los cuida, a cualquier persona, de qué se trata la tartamudez y cómo ayudar. Creo que eso es algo súper importante y que en este tiempo de pandemia tenemos que aprovechar de hacerlo porque vamos a pasar más tiempo juntos. Y probablemente esta situación se va a repetir durante este año, durante gran parte del año. Entonces, preparémonos positivamente, hablando, comunicando, pidiendo, explicando, etcétera, para que este niño y esta familia lo pase mejor viviendo la tartamudez. Uh-huh. Aquí tengo los últimos saludos. Noelia Rivera, saludos a Ana Karina de Perú. Gracias por acompañarnos. Y también David Baigorria dice, gracias por las herramientas entregadas, ya que gracias a eso hemos cambiado la angustia y pena del principio. Ahora vemos todo con una actitud distinta y más positiva. Saludos a nuestra fonoaudióloga Jenny, de parte de la familia de Gaspar. Sí, muchas gracias por acompañarnos además en estos lives. Sí, creo que son instancias súper buenas
de interacción. Bueno, Cami, yo creo que ya es tiempo de que nos vayamos despidiendo. Por favor, recuérdanos dónde podemos encontrarte. Yo aquí voy a poner tu Instagram para que... Perdón, son estas cosas de la pandemia, pero empezó a sonar la alarma de mi departamento. Así que creo que tengo que salir. Oh, ¿qué será? Incendio. Sí, yo creo que es como nada grave. Ay, bueno, Están todos saliendo, así que tengo sí, que ya. salir. Adiós, que te vaya bien. Muchas gracias. Esta es una salida. Pueden, ay, me voy con mi gatito. Pueden Ya, seguirme en Fonoaudióloga en tu hogar en Instagram. ya, corre, es la alarma. Chao. Bueno, entonces yo ahora me despido de ustedes luego de este momento express en donde nuestra invitada tuvo que salir corriendo. Aquí está el Instagram de Camila Obreque, fonoaudióloga en tu hogar, donde la pueden seguir en Instagram. Y obviamente también les dejo nuestra página web, que es fluirmás.com. Espérense que quiero mostrar esta de aquí. ¡Ting! Ahí sí. Y les dejo también aquí el teléfono donde ustedes pueden buscar información sobre lo que es intervención, terapia, cualquier cosa que quieran saber de Fluir Más, además de la página web, tenemos este celular, este teléfono con el código de Chile, que es más 56 9 4292 1379. ¿Ya? Esa es la forma en que se pueden comunicar con nosotros. También Sandra Pichini, ¿será? O Pichini. Anita, qué lindo escucharte. Gracias. Ay, ahí volvió la Cami. ¿Qué pasó? No era nada. La gente de BTR que está haciendo unos arreglos y pasaron a llevar algo. Ah, bueno. Entonces aprovecha estos minutos para despedirte de tus fans. Muchas gracias a todos los que nuevamente nos vieron un domingo más, que pudieron madrugar, ir aprendiendo un poquito más, resolviendo dudas. Así que muchísimas gracias por su atención, por las preguntas, por los comentarios, por todo. Y no se olviden que nos vemos también el próximo domingo en otro live con algún tema interesante. Sí, sí, absolutamente. Muchas, muchas gracias, Cami, por acompañarnos y gracias a todos los demás también por estar aquí acompañándonos un domingo más. También nos mandan saludos. Gira Piñeros, muchas gracias. Fabiola Carreño, saludos para ambas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un beso grande. Chao. ¡Chao!